Así es, señores, los chinos decidieron agarrar la pala y hace un par de días sacaron la segunda temporada de esta increíble obra. Y como sé que les encantó la primera temporada, no los haré esperar más y se los traeré lo más rápido posible. Pero antes de proceder, debo pasar lista de los benefactores de la familia. Estos son los nombres que sostienen el prestigio del canal. Gracias a nuestros miembros por financiar estos videos tan culeros. En una luminosa mañana, el sol resplandecía sobre la imponente estación de tren de estilo clásico. La luz del día se filtraba a través de los grandes ventanales y los arcos, iluminando un vasto salón. Allí, a cierta distancia del uno del otro, se encontraban Deculain y Yuria. De repente, la escena se tiñó en un tono rosado y de ensueño. Pétalos de flores parecían flotar en el aire mientras ambos se miraban fijamente. Un momento cargado de una extraña intimidad. Pero la ilusión se rompió tan rápido como llegó. Ambos se sobresaltaron, visiblemente sorprendidos, volviendo a la cruda realidad. Deculain se dio la vuelta bruscamente, reprendiéndose a sí mismo por haber tenido pensamientos tan ridículos al mirar a lo que, para él, no era más que un personaje del juego. Yuria, por su parte, también se giró, obligándose a recuperar la compostura. Se recordó a sí misma que debía calmarse, que él era simplemente Deculain. Con un último pensamiento fugaz, pasó junto a Ganesha, sumida en su propia confusión. Desde detrás de un pilar, la aventurera Ganesha observaba a Deculain. Vio cómo pasaba junto a dos estudiantes que comían mientras caminaban, un acto que claramente iba en contra de la estricta etiqueta del profesor, por lo que les dijo que les deduciría puntos por dejar migajas al caminar y comer. Mientras lo observaba, para sorpresa de Ganesha, Deculain no dijo nada sobre la chica que anteriormente quería secuestrar y explotarla. Ella no puede evitar preguntarse si realmente había cambiado, si este era el mismo Deculain que conocía. Varios días después, la escena cambiaba por completo. Dentro de un lujoso automóvil, Yariel temblaba visiblemente. Deculain le decía que se calmara, que dejara de temblar como un animal asustado, pero el nerviosismo era inevitable. Ella le dijo que después de todo se dirigían a encontrarse con un nuevo emperador y sería más extraño si no sintiera miedo. Deculain, notando su estado, le dijo con su habitual frialdad que dejara de ser tan dramática. Le aclaró que no tendrían una audiencia con el emperador, que todo lo que debían hacer en la coronación era inclinar la cabeza. Acto seguido, le entregó un documento. Yariel, confundida, le preguntó qué era. Él explicó que era el fruto de su perspicacia. Una guía que había deducido tras analizar diversas condiciones, incluido el temperamento del nuevo emperador. Le indicó que lo tuviera en cuenta al administrar el territorio. Hacía solo 12 días que el anterior emperador, Kebrain, había fallecido. Deculain sabía que con la coronación del nuevo emperador, la progresión de la misión principal del juego se aceleraría drásticamente. Por eso, había documentado los eventos más importantes que estaban por venir. Su plan era simple. Si Yariel seguía sus predicciones, él podía disminuir la dificultad de las futuras misiones que tendrían que enfrentar. Yariel, sin embargo, razonó con sarcasmo, preguntándole si se creía una especie de divino y que dejara de fingir serlo. Mientras el coche se alejaba, Deculain simplemente le dijo que se aseguraría de supervisarla. Yariel, por su parte, se quedó atrás, soltando un suspiro y murmurando quejas para sí misma. Al llegar a su destino, un lugar majestuoso lleno de gente, un guardia los dirigió hacia la zona designada para la casa Yukline. El lugar bullía de actividad y murmullos. Yariel, observando la multitud, comentó que ya había llegado mucha gente. De repente, una figura familiar captó la atención de Deculain. Entre la multitud se encontraba Yulia, con su largo cabello blanco recogido en una coleta. Su expresión era sombría, y con una profunda reverencia, inclinó la cabeza en señal de respeto. Deculain la observó en silencio y un pensamiento cruzó su mente. No pudo evitar preguntarse si ella todavía estaba afligida por la noticia sobre Verón. Su preocupación silenciosa fue interrumpida por la llegada de la persona más importante del evento. La ceremonia continuó con toda la pompa y circunstancia que merecía. Un magnífico carruaje dorado se detuvo, y de él descendió una figura envuelta en una capa roja con ribetes de piel. Mientras la multitud se arrodillaba y bajaba la cabeza, la futura emperadora avanzó con paso firme por la alfombra roja, dirigiéndose hacia el gran salón del trono. Frente al trono, un clérigo esperaba sosteniendo una resplandeciente corona. Con solemnidad, la colocó sobre la cabeza de la nueva soberana. En ese instante, el sonido de los tambores retumbó y los vítores de los ciudadanos estallaron, dándole la bienvenida a su nueva emperadora. Y así, una nueva era comenzó. Había nacido una nueva emperadora.
Sentada en el trono, con una expresión de absoluto aburrimiento, se encontraba la emperadora Sophien Jacques Auguste von Guebriant. Para sorpresa y desconcierto de los presentes, la nueva monarca dejó escapar un bostezo enorme y descarado. Yeriel, observando la escena, no pudo evitar notar su falta de decoro, pensando para sí misma en el desinterés que ella mostraba. La nueva emperadora, Sophie, a pesar de haber alcanzado un estatus de influencia inigualable, siempre estaba aburrida, y la razón de su perpetuo tedio resistía en el propio diseño de su personaje. Dentro del juego, ella poseía el mayor de los talentos. Si hubiera querido convertirse en caballero, habría ascendido hasta ser una caballero guardián, y si hubiera seguido el camino de la magia, se habría convertido en una archimaga. Su talento era tan increíble en todos los aspectos que, precisamente por eso, no sentía el más mínimo interés por nada. Deculain, sin embargo, sabía que el bostezo de la nueva emperadora era el menor de sus problemas. Había, por supuesto, un asunto mucho más grande y preocupante. De repente, mientras permanecía arrodillado, sintió una extraña e intensa presión. Pudo sentir la mirada de alguien clavada en él, una sensación tan penetrante que lo hizo bajar la cabeza, preguntándose con una creciente inquietud quién demonios podría ser. Desde lo alto del salón, sentada en su trono, la emperadora Sophie observaba a la multitud. Su visión, teñida de una aura roja, se enfocaba en un solo punto, en una sola figura arrodillada entre los nobles, Deculain. A su lado, Yeriel se inclinó y le susurró que su majestad estaba observando a los nobles y que llevaba un buen rato mirando en su dirección, pero Deculain sabía que no era así. La corrigió en su mente, convencido de que ella no estaba mirando simplemente en su dirección, la estaba mirando directamente a él. Una oleada de confusión le invadió, preguntándose por qué lo observaba de esa manera tan intensa y extraña. Más tarde, en la mesa de la emperadora, un solo pensamiento se repetía: ¿qué ceremonia tan aburrida? Jugando con una pieza de ajedrez entre sus dedos, reflexionó que había esperado algo más emocionante, quizás una emboscada o incluso un atentado. Pero entonces, su mirada se posó sobre Keiron, su leal guardia. Le recordó a su caballero que, a pesar de la monotonía, había una persona que había logrado despertar su interés. Sosteniendo un documento, le preguntó a Keiron si recordaba esa pequeña cosa que le había dicho que probara. Le recordó cómo él mismo le había contado el alboroto que había causado a pesar de ser solo una simple pregunta de un examen. Keiron asintió, informándole que había visto a su creador. La emperadora confirmó con una sonrisa sutil que esa era precisamente la razón por la que había estado observando a Deculain. Le intrigaba que, aunque debía haber sido la primera vez que se encontraban, él parecía conocerla bastante bien. Keiron sugirió que, naturalmente, todo el mundo conocía a su majestad, pero ella negó. Deculain era diferente. No podía explicarlo del todo, pero había sentido claramente como ella lo estaba evaluando. Y lo más curioso de todo es que sus ojos no vacilaron ni un instante cuando se dio cuenta de que lo estaban observando fijamente. Una leve y divertida sonrisa se dibujó en su rostro. Aquello, sin duda, era entretenido. La emperadora Sophie continuó, comentando que se sentía como si se hubiera encontrado con un viejo amigo. Keiron, su guardia, asintió con compresión, se paró de su trono y declaró que, ahora que había ascendido al trono, era momento de atender sus deberes. Su primer acto, le informó a Keiron, sería deshacerse de las reglas no escritas que habían sido transmitidas desde hace mucho tiempo. Con una sonrisa astuta y llena de determinación, especificó que se refería a las clases del emperador. La escena se trasladó entonces a la majestuosa Universidad Imperial. Deculain, acompañado por su asistente Allen, caminaba por los concurridos pasillos, observando a los estudiantes a su alrededor. No pudo evitar pensar con desdén que, a pesar de que el periodo escolar ya había comenzado, seguían siendo tan ineptos como siempre. Allen, a su lado, soltó una risa nerviosa y sugirió que probablemente les tomaría un tiempo a los nuevos debutantes acostumbrarse al ritmo de la vida académica. Mientras avanzaban, Allen notó una multitud congregada frente a la puerta de la facultad y se preguntó en voz alta por qué había tanta gente allí. Deculain, igualmente perplejo, admitió que no lo sabía. Al acercarse, la razón se hizo evidente. Dentro de la oficina, flanqueado por guardias imperiales, se encontraba el caballero de la emperadora, Keiron. Deculain reconoció de inmediato el emblema del palacio de sus armaduras. Deculain, una vez más, se encontró en el centro de la atención imperial, preguntándose internamente por qué todos los miembros de la familia real parecían buscarlo. Keiron se dirigió a él con formalidad, llamándolo por su nombre completo, Deculain von Graham-Yuklin. Le informó que traía una carta del palacio y le ordenó que mostrara el debido respeto.
Sin dudarlo, tanto Deculain como Allen se arrodillaron. El caballero procedió a leer la misiva. La familia imperial tenía la intención de otorgarle al jefe de la familia Yuklin y profesor principal de la Torre de Magia el honor de compartir y conversar sobre magia con su majestad la emperadora. Explicó que el profesor Deculain había sido incluido entre los candidatos para ser seleccionado como el mago instructor de la emperadora. Para demostrar su valía, debía resolver una pregunta creada por el mago del palacio, George. Al oír esto, Deculain quedó completamente paralizado. Una sola pregunta resonó en su mente, llena de incredulidad y sorpresa. ¿La emperadora lo había elegido a él? En el imperio existe una tradición. Durante el primer año tras su entronización, el emperador o emperatriz aprende sobre el mundo a través de personal externo. Caballeros, magos y eruditos, seleccionados mediante rigurosos exámenes, son encargados de impartir estas lecciones. La majestuosa sala, frente a Deculain y a un nervioso Allen que se arrodillaban en señal de respeto, se encontraba Keiron, el caballero de la emperadora, flanqueado por guardias imperiales. Con voz clara y formal, Keiron informaba al profesor Deculain que había sido incluido entre los candidatos para la selección del mago instructor, que asignaría a su majestad, la emperadora. Para demostrar su valía, le indica, deberá resolver una pregunta creada por el mago del palacio, George. La noticia tomó a Deculain por sorpresa. Se preguntó, incrédulo, si la emperadora realmente le había elegido a él, un giro en acontecimientos que no esperaba que existiera para su personaje. Sin embargo, su sorpresa inicial dio paso rápidamente a un creciente interés. Reflexionó que, aunque normalmente no le prestaría atención a tal cosa, un evento de esta magnitud que caía directamente en sus manos no era algo que pudiera rechazar. Sabía por experiencia que las misiones relacionadas con la familia imperial siempre traían consigo recompensas increíbles. Además, pensó, esta podría ser la oportunidad perfecta para descubrir por qué la emperadora Sophie había puesto sus ojos en él de una manera tan particular. Keiron le preguntó si aceptaba el desafío, añadiendo que podía retirarse si consideraba que sus habilidades no eran suficientes. Deculain, sin dudarlo, declaró con firmeza que aceptaba el desafío. Keiron le entregó entonces el documento que contenía el problema. Con eso dio por concluido el asunto y se dispuso a marcharse con sus guardias. Mientras se retiraba, Keiron reflexionaba sobre la prueba. Sabía que era un problema que su excelencia, Lord George, había calificado personalmente como difícil, uno que la mayoría le tomaría al menos 3 días de arduo análisis. Se preguntó con curiosidad cuánto tiempo le tomaría al tan rumoreado Deculain resolverlo. Apenas se fueron, para sorpresa de todos, Deculain desató su magia de inmediato, envolviendo la intricada fórmula. Los caballeros que aún no habían salido se detuvieron, estupefactos ante la repentina demostración de poder. Una proyección del mago de la corte imperial, George, se materializó ante ellos desde el pergamino. Se presentó y felicitó a Deculain, explicando que juzgaría su capacidad basándose en el tiempo que le tomaba resolver el problema. Añadió que, si lo resolvía en menos de un día, ya se consideraría bastante rápido. Sin embargo, la expresión de Keiron cambió a una de total incredulidad al darse cuenta de que Deculain ya la había resuelto. Los guardias imperiales le preguntaron a Deculain si ya la había resuelto, y él, con cierta indiferencia, respondió con un simple sí. Deculain, con modestia, explicó que no había sido un problema fácil y que solo había podido resolverlo tan rápidamente porque, casualmente, había estado investigando el lenguaje rúnico últimamente, concluyendo que simplemente había tenido suerte. Keiron, completamente asombrado por la proeza, solo pudo murmurar lo brillante que había sido. Internamente, Deculain sabía la verdad. El lenguaje rúnico del problema era, en efecto, un texto antiguo y difícil, pero para él, con sus habilidades únicas, era una historia diferente. La verdad era que él, en su vida anterior como el diseñador de juegos King Woo-jin, había sido quien refinó la fuente del lenguaje rúnico para el juego. Aunque había pasado mucho tiempo desde entonces, con la ayuda de sus recuerdos y su habilidad de comprensión, un problema de este calibre resultaba trivial. De vuelta en la majestuosa sala, Keiron, con una expresión de formalidad, le extendió una invitación de parte de la familia imperial. Le informó a Deculain que, con su hazaña, había calificado para el examen. Con una calma que contrastaba con la magnitud del momento, Deculain simplemente le dio las gracias. La escena cambia al Salón del Trono, donde la emperadora Sophie recibía el informe de su leal caballero, Keiron. Ella le preguntó si realmente le había resuelto en 5 minutos, a lo que su subordinado asintió. Con una determinación inamovible, la emperadora declaró que no había nada más que considerar, elegirían a Deculain. Keiron, sin embargo, expresó sus dudas, sugiriendo que sería mejor observar por un tiempo más. La emperadora replicó,
preguntando qué más había que observar exactamente. Afirmó que el hecho de que hubiera resuelto en 5 minutos un problema que George había jurado que era difícil era más que suficiente. Kieron, visiblemente incómodo, guardó silencio por un momento. La emperadora le recordó que él había apoyado a la mujer llamada Luina en lugar de Cullen. Explicó que, sin embargo, a esa maga le había llevado 4 horas resolver el problema. Sophie señaló que 4 horas habrían sido un resultado excelente si no fuera porque de Cullen lo había hecho en 5 minutos, dejando los resultados absolutamente claros. Kieron intentó un último argumento, asegurando que su inclinación hacia Luina no era un sesgo personal. Explicó que demasiados rumores rodeaban al profesor de Cullen y que creía que un mago más intachable sería más adecuado para el Palacio Imperial. Con una frialdad cortante, la emperadora le ordenó que no le hablara de rumores. Declaró con una intensidad deslumbrante que solo creía en lo que veía con sus propios ojos. Con la discusión zanjada, anunció su decisión final. Había elegido de Cullen como el mago instructor y le ordenó a Kieron que no insistiera más. A Kieron, visiblemente derrotado y sudando frío, no le quedó más remedio que aceptar la orden. Cambiando de tema, la emperadora recordó de repente que Ruggedain, el encargado del examen para el caballero instructor, se había lesionado. Kieron confirmó que el vicecapitán Isaac estaba de baja médica, lo que explicaba la falta de noticias sobre esa selección. La emperadora entonces preguntó si había otros candidatos adecuados, a lo que Kieron respondió que estaba en plena búsqueda. Mientras la emperadora Sophia reflexionaba sobre la búsqueda de un candidato adecuado, una repentina revelación iluminó su rostro. Kieron, su leal caballero, la observaba sin comprender. Con una sonrisa astuta, la emperatriz anunció que acababa de tener una gran idea. Sin más preámbulos, le ordenó a Kieron que llevara a cabo sus órdenes de inmediato. Aunque visiblemente preocupado, a Kieron no le quedó más remedio que acatar la voluntad de su soberana. La escena se traslada a los terrenos de la Orden de Freyheim, donde Julie se entregaba a un entrenamiento extenuante. Varios de sus caballeros la observaban con preocupación. Uno de ellos se preguntaba si la capitana no se estaba exigiendo demasiado. Otro coincidió, notando que su semblante aún no se veía bien. Un tercero admitió que, al menos, ahora era capaz de sostener una espada, a diferencia de los 10 anteriores, y lo que temía que pudiera colapsar en cualquier momento. Llegaron a la melancólica conclusión de que lo único que podría levantar el ánimo sería la noticia del hallazgo del cuerpo de Verum. Sin embargo, reconocieron que la búsqueda era difícil, dado que había caído por un acantilado. De repente, sus cavilaciones fueron interrumpidas por un caballero que corría hacia ellos a toda prisa, llamando a la capitana. El hombre, sin aliento, se detuvo frente a Julie, quien lo miró con una expresión de shock y dolor contenida. La escena cambia, revelando que el mensajero no era otro que Kieron, el caballero de la emperadora. Con una formalidad impecable, se dirigió a Julie von Deja Freyden. Le comunicó que se le había concedido el honor de conversar y cruzar espada con su majestad, la emperadora. Explicó que había sido incluida entre los candidatos para la selección del caballero instructor y que para demostrar su habilidad debía pasar el examen correspondiente. La noticia pareció sacar a Julie de su letargo. Con un brillo renovado en sus ojos y una determinación feroz, aceptó la propuesta con un enérgico sí. La escena cambia drásticamente a un paisaje invernal y desolado. Una figura solitaria, envuelta en una capa, caminaba con paso firme a través de la nieve. Se acercó a una cabaña rústica, el único refugio en medio de la blancura. Al entrar, se reveló la identidad del viajero. Era Julie. Allí, captó la atención de una de las personas reunidas alrededor de una cálida chimenea, saludándola y comentando que había pasado mucho tiempo. Era Sirio, el caballero guardia de la familia, y Yare, acompañado por otros individuos de aspecto rudo. El ambiente en la cabaña era tenso, muy alejado de un reencuentro amistoso. Con una pequeña reverencia, Julie reconoció que, en efecto, había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Sirio comentó que tenía el presentimiento de que ella sería una de las candidatas y le invitó a sentarse y ponerse cómoda. Se preguntaba en voz alta cómo sería el examen, reflexionando que una reunión como esa le recordaba los proyectos en grupo de sus días de escuela. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Una mujer de cabello azulado, la caballero de la estrella sagrada, Wen, declaró con frialdad que no sabía nada de eso, pero que no sería blanda con nadie y que todos deben estar preparados. Otro caballero corpulento, el caballero del vigor, Rafael, añadió que era obvio, ya que todos estaban allí por el mismo motivo. El silencio tenso se apoderó de la sala por un momento.
Julie notó una silla vacía junto al fuego, suponiendo que debía ser para el examinador y comentando que llegaba un poco tarde. Gwen entonces recordó que había oído que el vicecapitán Isaac, quien originalmente iba a ser el examinador, estaba de baja por una lesión, lo que llevó a todos a preguntarse quién vendría en su lugar. Justo en ese instante, la puerta de la cabaña se abrió. Julie se giró, su rostro congelado en una expresión de pura incredulidad. Una figura elegante entró en la habitación, quitándose el sombrero con un gesto casual. Con una calma imperturbable, saludó a los presentes, declaró entonces su identidad y propósito. Una revelación que dejó a todos atónitos. Él era Deculane, el examinador en funciones para la selección del caballero instructor. La palabra resonó en la mente de todos, especialmente en la de Julie, que no podía creer lo que estaba viendo. La idea de que un mago actuara como examinador para una prueba de caballeros era completamente inaudita. Ella lo observó, una mezcla de confusión y alarma en su rostro. Se preguntó cómo y por qué estaba sucediendo esto, y un pensamiento oscuro se apoderó de su mente. ¿Qué clase de plan estaba tramando Deculane esta vez? Dentro, alrededor de una cálida chimenea, la tensión era palpable. Varios de los más distinguidos caballeros, incluyendo a Sirio, Rafael y Wayne, se encontraban reunidos. Entre ellos, con una expresión sombría, estaba Julie. Con un brusco movimiento, el corpulento caballero del vigor, Rafael, se puso de pie, su voz resonando con incredulidad y rabia al cuestionar la presencia de Deculane como examinador. Le preguntó con desprecio qué podría saber un mago sobre el deber de un caballero, acusándolo de una insolencia sin límites. Deculane, sin embargo, permaneció impasible, aunque reconoció para sí mismo que no era un caballero, sino un mago. Avanzó con calma y tomó asiento en la silla vacía junto al fuego. Con una serenidad que desarmaba la hostilidad del ambiente, declaró que simplemente evaluaría a todos según un manual. Mirando a los caballeros reunidos, admitió ser consciente de su descontento, pero les recordó un hecho irrefutable. Él ya había sido seleccionado como el mago instructor para el palacio, lo que confirmaba su cualificación. Con una estocada final, les preguntó si acaso se atrevían a quejarse del decreto que su majestad, la emperatriz, le había conferido. La mención de la emperatriz dejó a Rafael sin palabras, quien solo pudo balbucear con sorpresa la confirmación de que Deculane ya era el mago instructor. En medio de la tensión, Sirio, con una sonrisa socarrona, intervino, preguntó con fingida inocencia si el examen sería justo, insinuando que Deculane podría favorecer a una persona en particular, una clara alusión a Julie. Deculane, sin mutarse, desvió la indirecta, afirmando que él era meramente el examinador y que la decisión final recaería por completo en su majestad. Dando por terminada la discusión, anunció que la evaluación comenzaría el día siguiente y les ordenó a todos que descansaran. Mientras los caballeros se retiraban, Sirio comentó que debían descansar sus cuerpos, pero en su mente una sonrisa maliciosa se formaba. Se deleitaba con el hecho de que Deculane nunca había prometido que el examen sería justo, aunque concedía que, al final, la última palabra la tendría la emperatriz. Una vez solo, Deculane reflexionó sobre las palabras de los caballeros. Tenían razón, este examen de selección no había sido justo desde el principio. Sin embargo, pensó que no sería justo de la manera en que ellos esperaban. Una resolución fría y clara se apoderó de su mente, porque él iba a hacer que Julie suspendiera. Más tarde, el aire helado se llenaba con el sonido del acero. Deculane observaba desde una ventana como los caballeros ya estaban entrenando en la nieve, enfrentándose en duelos de práctica. Murmuró para sí mismo que, como era de esperar de los caballeros, comenzaban a luchar en cuanto se veían. En medio del combate, Julie se lanzó a la carga con un grito de guerra, su espada brillando bajo la luz invernal. Deculane la observó en silencio, y la verdadera razón de sus acciones comenzó a revelarse en sus pensamientos. La razón por la que había aceptado la extravagante oferta de seleccionar a un caballero, a pesar de ser un mago que no conocía los conceptos básicos de la esgrima, era, en última instancia, por la propia Julie. Estaba convencido de una cosa: ella todavía no podía entrar en el palacio. En lo más profundo de sus pensamientos, una verdad ominosa se cristalizaba. Sabía que ese monstruo se encontraba en el sótano del palacio. Este ser representaba una de las variables de muerte de Deculane, una amenaza directamente ligada al abismo de Freiden, y en el corazón de este peligro se encontraba el espejo, un objeto que Julie, bajo ninguna circunstancia, debía encontrar. Una resolución firme se apoderó de su mente. Julie no podría entrar al palacio hasta que ese espejo fuera destruido.
El cielo teñido de tonos pastel contrastaba con la fría nieve que lo cubría todo. Con la atención de los caballeros puestas en él, Deculane anunció el tema de la primera prueba, evaluar sus habilidades de observación y su persistencia. Explicó que, en este lugar del examen se encontraban raros frutos de poder mágico. Su tarea, les informó, sería simple. Asignaría a cada uno de ellos uno de esos frutos, y ellos solo debían traerlos de vuelta. Con un despliegue de su poder, manifestó frente a ellos las imágenes de sus objetivos. A Sirio le asignó un corazón de cristal azul, a Gwen una gema roja como una lágrima, a Rafael una rosa de espinas oscuras y a Julie una delicada rosa de hielo resplandeciente. Sin embargo, añadió dos condiciones cruciales. Primero, debían traer únicamente el objeto asignado, y este no debía estar dañado de ninguna manera. Y segundo, con una mirada firme, declaró que él no se movería de su asiento durante toda la prueba. Les preguntó si tenían alguna objeción, instándolos a hablar en ese momento, pues no tendrían otra oportunidad. Tras un breve intercambio de miradas, los caballeros asintieron en silencio, aceptando los términos. Al ver que todos estaban de acuerdo, Deculane les concedió 24 horas a partir de ese instante, y, con una sola palabra, dio comienzo a la prueba. El crepitar del fuego en las chimeneas fue lo último que escucharon antes de partir hacia la inmensidad nevada. Sola, en medio de las montañas heladas, Julie se concentraba en su misión. Sabía que necesitaba encontrar la flor de hielo. Recordó su descripción, una flor transparente que crecía en acantilados a gran altitud, lo que la hacía increíblemente difícil de recolectar. Sin embargo, el hecho de que 10 de ellas florecieran y se marchitaran en un solo día significaba que, aunque arduo, no era una tarea completamente imposible. Pero mientras avanzaba, una duda persistente se instaló en su mente. Se preguntó si Deculane realmente había venido hasta allí solo por las órdenes de la emperatriz, una sospecha que la dejó visiblemente desconcertada. Tras una ardua búsqueda, una sonrisa de pura euforia se dibujó en el rostro de Julie. Allí, en medio del desolado paraje helado, brillaba su objetivo, la flor de hielo, perfecta y resplandeciente. Con el fruto de su esfuerzo en mano, regresó a la cabaña y le presentó la flor a Deculane. Él la tomó, su expresión impasible mientras la examinaba bajo la luz. Julie esperaba en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, la voz de Deculane, fría y cortante, rompió la quietud. Le informó que estaba dañada. La incredulidad golpeó a Julie. Le preguntó qué quería decir, incapaz de procesar sus palabras. Deculane, con los brazos cruzados, simplemente le recordó con calma que había sido muy claro al decir que no debía de estar dañada. Con un gesto le mostró la flor. Julie no podía creerlo. Un pétalo tenía una diminuta e imperceptible grieta. El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Pensó por sí misma que había sido descuidada, que debería haberla revisado con más cuidado antes de entregársela. Con la determinación de un caballero que no acepta la derrota, declaró que traería otra y se dio la vuelta, dispuesta a regresar a la ventisca. Más tarde, había encontrado otra flor. Sintiendo una inmensa oleada de alivio que sintió al tenerla por fin en sus manos, se dirigió hacia Deculane, pero justo cuando la sujetaba, el suelo se dio bajo sus pies. Con un grito de alarma, resbaló por el borde del acantilado, su cuerpo casi cayendo en la nieve profunda. De vuelta a la cabaña, este percance, al parecer, había causado un pequeño daño en la flor. Sirio, mientras comía con despreocupación, le pregunta a Julie si la flor estaba defectuosa. La humillación era total. El sonido del estómago de Julie rugiendo de hambre añadió una capa más a su miseria. Deculane entonces le recordó fríamente que las comidas no estaban incluidas. Podría comer solo después de haber completado su misión, o cuando se hubiera rendido. La miró fijamente, su voz desprovista de toda emoción mientras le preguntaba si iba a rendirse. A pesar del hambre, del frío y del peso del fracaso, Julie levantó la vista. La suciedad manchaba su rostro, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Con una voz firme que no admitía réplica, le dio una respuesta. No se rendiría. Con una determinación inquebrantable, Julie reafirmó su propósito. Traería otra. Sin una palabra más, se dio la vuelta y se adentró una vez más en la furiosa ventisca. Afuera, la tormenta de nieve se había intensificado, azotándola con una furia helada. Luchando contra el viento, Julie sintió que sus fuerzas flaqueaban. Se dijo a sí misma que la ventisca se estaba volviendo más fuerte. Aunque su ropa de abrigo la protegía, sentía que estaba llegando a su límite. Sabía que si no encontraba pronto la flor de hielo, no podría continuar. Justo cuando la desesperación comenzaba a sentarse, un destello de luz captó su atención. Allí, en la pared de un acantilado, algo brillaba débilmente a través de la tormenta.
Por un momento, se quedó inmóvil, observando en silencio, el aliento empeñándose en el aire gélido. Con un último esfuerzo, alcanzó la flor y la arrancó con cuidado. De vuelta en la cabaña, exhausta y temblando de frío, se acercó a Deculain, su respiración agitada llenando el silencio del salón. Le presentó la flor de hielo, su trofeo ganado con tanto esfuerzo. Deculain la tomó, su rostro tan inexpresivo como siempre mientras la examinaba. Con la misma frialdad de antes, pronunció su veredicto: estaba dañada. La incredulidad se apoderó de Julie, quien exclamó que no podía ser, que era imposible. Deculain, sin inmutarse, le señaló una pequeña grieta en uno de los pétalos. La mente de Julie era un torbellino de confusión. Se preguntó cómo era posible, qué estaba pasando. Estaba segura de que no estaba dañada cuando la revisó fuera de la cabaña. Una pregunta frustrante la consumió: ¿por qué siempre estaba dañada? Mientras el fuego de la chimenea crepitaba, Julie se quedó en silencio por un momento, la derrota pesando sobre ella. Pero entonces, su expresión cambió. Apretando los dientes, una nueva oleada de determinación le invadió. Haría un último viaje. Deculain la observó con una expresión inquisitiva. Justo cuando ella comenzaba a marchar de nuevo hacia la puerta, se preguntó si yo lo había descubierto. Él la miró fijamente y continuó. Pensó que, sin embargo, incluso si lo descubría, ella seguiría sin pasar esta prueba. El día se abre sobre el paisaje nevado, donde la solitaria villa se alza contra las montañas. El viento sopla con fuerza, anticipando un evento importante. Dentro de la querida villa, el grupo de caballeros espera con expectación. Uno de ellos, Wayne, se preguntaba en voz alta si Julie lograría pasar la prueba. Su compañero, Sirius, le respondió que no estaba seguro, pero que el tiempo estaba a punto de agotarse. Justo en ese momento, la propia Julie irrumpió en la sala, anunciando con urgencia que había traído la flor de hielo para el selector. Su llegada sorprendió a todos los presentes. La atención se centró en Deculain, que observaba desde su asiento. Con calma, le indicó a Julie que la trajera, mientras ella, desde la puerta, le pedía a Deculain que por favor saliera. Y Julie declaró con determinación que, esta vez, no sería defectuosa. La mujer, de cabello blanco y largo, se mantenía de pie decidida, su ropa manchada por el viaje. En su mente se lamentaba de su anterior estupidez, reconociendo que no se había percatado de que la chimenea de la villa dañaría la delicada flor de hielo. Estaba convencida de que esta vez tenía la respuesta y que, de esta manera, seguramente funcionaría. Pero la respuesta del hombre fue un simple y rotundo no. En un instante, la astucia de Julie fue detenida, como si hubiera chocado contra un muro impenetrable. Desde su sitio, Deculain le recordó con frialdad que había dicho claramente que no se movería ni un solo paso de su lugar. Julie lo miraba con una mezcla de rabia e incredulidad. Finalmente lo comprendió. Deculain nunca había tenido la intención de dejarla pasar desde el principio. Deculain, desde su asiento, le recordó cómo él mismo le había dado la oportunidad de objetar, solo para después señalarle que era su culpa por no haber observado con atención las condiciones del examen. Con un suspiro, Julie admitió para sí misma que, en efecto, había sido un error, pero negándose a rendirse, declaró que no se dará por vencida. Con un grito desató una explosión de energía azul que sorprendió a todos en el interior. Con un esfuerzo inmenso, la mujer canalizó todo su poder, su cuerpo brillando con una luz intensa. Energía se expandió en una onda masiva, envolviendo por completo la villa. En cuestión de segundos, la estructura de madera quedó cubierta por una gruesa capa de hielo. Desde el interior, Deculain observaba cómo ella había cubierto toda la villa con su mana, borrando por completo el calor del lugar. Sin embargo, notó que algo más estaba sucediendo. En medio de la tormenta de hielo, una hermosa y perfecta flor de hielo, resplandeciente con magia, se había formado. Agotada por el esfuerzo, la mujer apenas podía mantenerse en pie, jadeando en la nieve. Pero en su rostro se dibujaba una pizca de esperanza, pues creía que, ahora sí, su creación debía funcionar. Con el último aliento de sus fuerzas, Julie le presentó su creación, la perfecta flor de hielo, creyendo que esta vez lo habrá logrado. Deculain la observó en silencio por un momento, para luego, con una frialdad que destrozó toda esperanza, declarar que era defectuosa. La mujer lo miró, completamente desconcertada. Deculain entonces le explicó la cruda realidad. Las flores de hielo también se veían afectadas por el mana, lo que había causado que se rompiera. Concluyó con una calma devastadora que todo su esfuerzo había sido en vano. La derrota la golpeó con la fuerza de un vendaval.
haciéndola tambalearse hacia atrás. Deculain la observó caer de rodillas sobre el suelo helado y, con una voz que no admitía réplica, le anunció que estaba eliminada. Poco después, la tensa prueba había concluido. En una de las habitaciones de la villa, Julie yacía inconsciente en una cama. Uno de sus compañeros preguntó si estaba dormida. Sirio le explicó que se había desmayado. Su temperatura corporal había bajado demasiado y ni siquiera tenía fuerzas para marcharse en ese momento. Wen expresó su frustración ante lo que consideraba un nivel de injusticia inaceptable, algo que no le sentaba nada bien. Su compañero asintió, confirmando su sentir. Desde el otro lado de la habitación, Deculain los observaba en silencio. Pensó que, al haber visto el mana de Julie por primera vez ese día, había notado algo extraño. Recordó lo que su habilidad de vista aguda le había revelado, un estado normal de mana dañado. Llegó a la conclusión de que se trataba de una herida en su núcleo interno. Este tipo de lesiones no eran comunes y definitivamente no provenían de un daño ordinario. Probablemente se debía a una herida grave que en algún momento había puesto en peligro su vida. Lo más desconcertante era que la herida de Julie era un detalle de la historia que ni siquiera él conocía. Se preguntó cómo era posible que ella alcanzara la cima de la caballería mientras cargaba con una condición tan grave, y qué demonios podría haberle sucedido. Mientras tanto, los otros caballeros susurraban entre ellos, comentaban que la prueba había sido demasiado difícil solo para Julie. Sirio admitió que ni siquiera él se había dado cuenta del problema de la chimenea. Wen insistió en que, honestamente, nadie podría haberlo pasado. Deculain, escuchando su conversación, pensó que, como compañeros y caballeros de Julie, quizás ellos sabrían algo. Interrumpiendo sus murmullos, les preguntó si era cierto que Julie había sido herida en una ocasión anterior. La pregunta tomó por sorpresa a Sirio, quien, indignado, le espetó a Deculain si no tenía conciencia, recordándole que aquello había sido por su culpa. Comenzó a hablar de una misión de escolta que tuvieron con ella en Marik. Deculain se quedó pensativo. No sabe nada sobre esa misión de escolta. Se preguntó si se trataba de un suceso que había ocurrido antes del inicio del juego. Sirio le indicó al caballero rubio, Rafael, que continuara, recordándole que él y Julie habían entrenado juntos. Le preguntó si había notado algo extraño. El caballero, visiblemente incómodo, respondió que sí. Explicó que, durante el combate, ella parecía estar limitando conscientemente el uso de su mana. Usaba la energía de la espada, pero nunca la dejaba estallar de golpe. Sirio se preguntó si realmente se trataba de un efecto secundario. Luego se giró hacia Deculain y comenzó a preguntarle si, por la herida de Julie, ¿acaso? Pero Deculain lo interrumpió. Con una calma imponente le ordenó que regresaran a sus habitaciones. Anunció que el segundo examen se reanudaría una vez que la primera eliminada se hubiera marchado. El sol del amanecer se alza sobre las montañas nevadas. Afuera, en la fría mañana, Julie se recompone de su derrota. Exhala un suspiro, el calor de su aliento disipándose en el aire. Desde la puerta de la villa, Deculain la observa y le dice que es lamentable. Pero ella, con una nueva determinación en su mirada, le respondió que no. Sostuvo que, tal como él había dicho, la dificultad era la prueba en sí misma. Con una madurez que la sorprendió, admitió que había sido un descuido por su parte y que debería haber revisado a fondo la tarea cuando la recibió. Deculain la escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Le dijo que, antes de despedirla, había una cosa que quería preguntarle. Julie le preguntó si lo hacía como selector o como algo más. Deculain le habló sobre la promesa que había roto en el pasado. Le pidió a Julie que le repitiera aquella promesa con sus propias palabras, confesando que solo quería oírla de su boca una vez más. Julie se quedó en silencio, incapaz de responder, su rostro reflejando el dolor de aquel acuerdo. Deculain continuó con su monólogo interno, reconociendo para sí mismo que la promesa se había roto hace mucho tiempo y que Julie todavía la odiaba. Se cuestionó por qué, a pesar de todo, la estaba reteniendo. Se preguntaba si era porque quería que dijera algo, o si simplemente deseaba mantenerla frente a él unos segundos más. Quizás, reflexionó, solo estaba tratando de poner excusas por el Deculain en el que se había convertido. El silencio fue roto por el suspiro de Julie. Comentó que lleva pasado medio año desde aquello y no sabía por dónde empezar. Comenzó a relatar los eventos de aquel día. Explicó que había recibido una carta de la familia Luna, de la madre de una maga bajo el mando de Deculain que se había quitado la vida. La carta, detalló, describe las malas acciones que él había cometido. Recordó cómo le había exigido una explicación, preguntándole si la carta era cierta.
pero él, sin mediar palabra, la había quemado frente a ella. Con pesar, admitió que ese acto se había convertido en el factor decisivo para que ella anulara el matrimonio. Un vividor recuerdo la asaltó, la imagen del antiguo Deculain, suplicando desesperadamente que no anulara el matrimonio, prometiendo hacer lo que ella dijera y rogando por su perdón. Fue solo entonces que él prometió revelar la verdad y disculparse. Confundida, le preguntó por qué sacaba ese tema ahora, cuál era el punto de hacerlo en ese momento. Deculain la miró y, con una simpleza que la dejó sin palabras, admitió que él había tenido la culpa. Julie lo miró, completamente atónita por su inesperada confesión. Él reafirmó sus palabras, declarando que, en aquel entonces, había sido completamente su culpa. Sin embargo, añadió que esa investigación aún estaba en curso y que él mismo estaba continuando la investigación que ese mago había comenzado. Deculain continuó, explicando que, naturalmente, el antiguo él sería coautor de esa investigación. Prometió que, si hubiera ganancias, serían compartidas y que él ayudaría a revivir la familia de ese mago. Añadió que, el día en que se anunciara la investigación, también podría disculparse con él. Julie permaneció en un silencio tenso, procesando sus palabras. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, le preguntó por qué no le había dicho todo eso en aquel entonces, insistiendo en que si tan solo lo hubiera hecho, pero él la interrumpió. Con una calma solemne, le dijo que también lo sentía por eso. Le explicó que solo podría excusarse diciendo que el yo de aquel entonces era diferente al yo de ahora. La confesión dejó a Julie sin palabras, mirándolo con una mezcla de asombro y confusión. Deculain apenas pudo pronunciar su nombre. En ese instante, una nueva resolución se formó en la mente de Deculain. Con una determinación dolorosa, se juró a sí mismo que, de ahora en adelante, intentaría no amarla. Decidió que, a partir de ese momento, debían seguir caminos separados. Se prometió que incluso trabajaría en sus propios sentimientos para no ser una carga para ella. Estaba seguro de que, algún día, lo lograría. Julie, observándolo, pronunció su nombre con una mezcla de emociones. Deculain se dio la vuelta para marcharse. Le dijo que había trabajado duro ese día y que tuviera cuidado en su camino de regreso. Sus palabras resonaron en la mente de Julie, reafirmando su dolorosa decisión de que intentaría no amarla. Mientras se alejaba a través de la nieve, dejando huellas en el paisaje inmaculado, un sinfín de pensamientos cruzaban su mente. Una leve y melancólica sonrisa se dibujó en su rostro. Se preguntaba para sus adentros si Deculain realmente había cambiado. Con esa pregunta flotando en el aire, continuó su camino, dejando atrás la cabaña y al hombre que había cambiado su mundo. Desde la ventana, Deculain la observaba marcharse en silencio. Se preguntó si, incluso con la fuerte fortaleza mental del Deculain original, sus pensamientos por Julie seguían siendo inevitables.